En este momento ya hemos visto varios casos de función racional. Entonces podemos empezar a analizar un poco más a fondo qué significa el límite de una función, ¿vale? El límite de una función en una función racional nos está ayudando para averiguar las asíntotas horizontales, obviamente cuando estos límites tienden a infinito o a menos infinitos, es decir, la x empieza a crecer o empieza a decrecer, ¿vale? Entonces, ya estamos aptos para empezar a analizar casos. Tenemos 3 casos con respecto al grado de un polinomio. Y el grado de un polinomio es el exponente más grande que aparece dentro de la expresión, ¿vale? Entonces, nosotros ya vimos polinomios y vimos polinomios de grado 1, 2, 3, 4. E inclusive los podemos armar, podemos crear nuevos polinomios. Entonces, el grado de un polinomio, dado un cociente, pues solamente tiene 3 casos. El primer caso, el grado de P de X es igual al grado de Q de X, ¿vale? Y cuando eso pasa, y que es igual al límite, cuando x tiende a infinito, de f de x es igual a ¿quién? Al cociente de los coeficientes principales. Y dicen, ah, caray, ¿eso con qué se come? Supongamos que P de X lo puedo expresar como ANX a la N, más, así, hasta A1X más A0. Y el Q de X lo puedo expresar como BNX a la N, a la M, este va a ser otro exponente a la M, más, B1X más B0. Entonces, en este caso, el límite, este cociente de los coeficientes principales, sería AN entre BN, ¿vale? En este caso, AN sobre BN, ¿vale? Si los grados son iguales. Segundo caso, el grado de P de X es menor que el grado de Q de X. Es decir, el polinomio Q de X que está en el denominador va a ser más grande que el de arriba en grado, ¿vale? Entonces, en ese caso, el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x va a ser igual a 0. Y este es un caso muy bonito, ¿vale? El tercer caso, cuando el grado es lo contrario, ¿no? De P de X va a ser mayor al grado de Q de X. Entonces, el de arriba en grado va a ser más grande que el de abajo. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x, va a ser igual a infinito. Es decir, no va a existir el límite. Porque acuérdense que infinito es un concepto, no es un número. Para que exista, tendría que ser un número específico. Entonces, ya tenemos de esta forma una idea de cómo evaluar límites, ¿vale? Cuando tenemos el grado de un polinomio. Y podemos empezar a ejemplificar. Por ejemplo, en este caso, AN podría ser el límite cuando los dos son iguales de 3x más 1 entre 2x menos 4. Cuando x tiende a infinito, esto es 3 medios. ¿Por qué? Porque tengo el mismo grado arriba y abajo. Y su coeficiente principal es 3 y es 2 el de abajo, ¿vale? Como segundo ejemplo,
vamos a tener esta función x cuadrada menos 1 entre x cúbica más 2. Entonces vamos a analizar el comportamiento de esta función. Recordemos que x tiende a infinito, puede ser a menos infinito también, y eso lo justificaremos a continuación, ¿vale? Por ejemplo, si empiezo a trabajar con potencias de 10, el menos 1 y más 2, cada vez esos números van a ir contribuyendo lo menos entre el número sea más grande, ¿vale? Entonces, básicamente vamos a tener un comportamiento de 10 al cuadrado entre 10 al cubo. Si se dan cuenta, me queda 1 entre 10 a la 1. Si yo pongo 10 a la n entre 10 a la n, si x es igual a 10 a la n, el cociente va a ser básicamente 10 a la 2n entre 10 a la 3n, ¿sale? Por sustitución, ¿no? Si esta le elevo al cuadrado, aquí va un 2. Si elevo 10 al cubo, x al cubo, 10 a la 3n me va a quedar, si x es igual a 10 a la n. Entonces, 10 a la 2n entre 10 a la 3n me va a quedar del orden de 1 entre 10 a la n. Entonces, ustedes se van a preguntar, ¿quién es más chico? ¿1 entre 10 o 1 entre 10 a la n? Pues eso es muy claro. Este va a tener más ceros en el denominador, entonces este va a ser más pequeño. Entonces, si se dan cuenta, esto va a ir decreciendo y se va a acercar cada vez más ¿a quién? Al valor 0, ¿vale? Y más o menos va a pasar lo mismo con los negativos, nada más que en vez de decrecer, va a crecer la fracción por ser negativos. Nada más multipliquen todo por menos y entonces estas desigualdades se invierten, ¿verdad? Entonces, menos un décimo va a ser menor, esto va a ser menor, y esto, el 0 está inamovible y este va a ser también negativo. Entonces va a ser una sucesión, si este sería menos infinito, que también va a ir a 0, ¿sale? Entonces, ahorita acabamos de comprobar que existen sucesiones monótonas decrecientes o crecientes, tales que este límite se va a ir a 0. Entonces, ese límite existe. ¿Y por qué estoy diciendo monótona creciente, monótona decreciente? Pues porque van a llevar un ritmo, ¿no? O sea, una con respecto a la otra va a ser mayor igual o menor igual, dependiendo. Si es decreciente, cada vez los números se van a ir acercando por la izquierda más al 0. Si es creciente, parto de un número negativo que es más grande que que es más chico, que los demás, y los demás van a ser más grandes, ¿vale? Hasta acercarse al 0. Y precisamente una propiedad de un límite, para que exista un límite, es que debemos de encontrar sucesiones tales que se vayan acercando al punto, que tengan cierto ritmo. Por eso digo que es monótono decreciente o monótona creciente. Ya sea que, por ejemplo, en algunas curvas, si tengo esto, si se dan cuenta y quiero llegar a este punto, aquí va a ir decreciendo los valores de la función, pero aquí en un momento va a ir como que más creciendo. Obviamente esto tiene que ver también con los épsilons, ¿verdad? Los épsilons aquí y los deltas en el eje X, ¿sale? Si esta es una función. Eso es bien importante que lo vayan visualizando porque son conceptos que a veces cuando nosotros estamos estudiando o iniciamos el estudio de cálculo diferencial integral y empezamos a ver sucesiones de funciones o sucesiones de números, es un concepto que nos cuesta mucho trabajo. Dicen, a ver, espérate, ¿qué es eso de monótono decreciente, monótono creciente? Pues significa que van a llevar un ritmo. Decreciente es que cada vez un término con respecto al otro va a ir siendo más chico. Creciente, que con uno con respecto al otro sea cada vez más grande. ¿Y cuál va a ser el indicador? Pues su contador, ¿verdad? ¿Y qué es ese contador? Pues en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuando x tiende a infinito.
¿vale? Cuando es 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando tiende a menos infinito, y entonces ahí van a converger las dos sucesiones, ¿vale? Entonces aquí es muy claro, ¿no? Es muy claro. Vengo de allá y empiezo a evaluar y resulta que me voy acercando a este punto y entonces, si me dicen, tienes que estar tan cerca como 10 a la menos 5, por ejemplo, ese es un número pequeño, ¿vale? Y entonces tu delta, ¿cuál sería? ¿Vale? Ese sería, pues, por ejemplo, algunos ejercicios que se podrían hacer. Pero más adelante les voy a explicar a detalle todo esto. En esencia es esto. Ahora, esto fue porque esta sucesión o estas sucesiones, estos números van a converger. ¿A qué? ¿A qué lugar? Al 0. Aunque esta x tiende a infinito, sí se acercan a un punto. Estas también convergieron. ¿A dónde? A 3 medios. Y también van a converger con sucesiones crecientes o decrecientes, dependiendo. A lo mejor las dos son decrecientes, a lo mejor las dos son crecientes, no lo sé. ¿Vale? No lo sé, tendría que hacer los juegos de números que se acerquen a 3 medios, ¿vale? Cuando x tiende a infinito o x tiende a menos infinito, ¿vale? Entonces, el tercer caso, vamos a ver este límite. Ahora vamos a ver el mismo, pero ahora al revés. ¿Qué hice? Lo volteé, ¿verdad? Ahora, el mismo cuento, ¿qué va a pasar con los órdenes? 10 a la 3n entre 10 a la 2n va a ser el reinante, ¿verdad? El coeficiente que va a dominar, aunque aquí exista más 2 o menos 1. Este n lo puedo hacer tan grande que ese menos 1 o este menos 1, este más 2 ya no contribuya casi nada, se haga una diferencia muy pequeña, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a quedar 10 a la n. Y 10 a la n, si n que es mi contador tiende a infinito, o sea, ya no va a ser ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, va a ser 10, 100, 1000, 100 mil, 10 millones, 100 mil millones, 200 mil millones, etcétera. Va a ser un número que crezca mucho, 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 como dicen por ahí a lo bestia. 10 a la n va a ir creciendo mucho, porque este 10 a la n va a tener tantos ceros como lo indique la potencia, ¿verdad? 10 a la, si n es 3, 10 al cubo es 1000. Si n es 6, 10 a la 6 es 1.000.000. Y así me puedo ir. Entonces lo puedo encerrar, ¿no? Cada vez que n se mueva hacia infinito, va a ir creciendo. Y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Entonces, no tiene límite. Cuando eso sucede, se dice que la serie diverge a infinito. O que su límite es infinito. ¿Por qué? Porque crece tanto que no lo puedo atrapar. En los otros casos, en estos dos casos, sí lo atrapaba, ¿verdad? Porque se acercaba a un punto. En este a 0 y este a 3 medios, pero este no. Cada vez que yo le pongo un número, cada vez más grande, crece igual, ¿no? Igual, y se va, y se va, y se va a infinito. Entonces, esos son los tres casos. Ahora, aquí, ¿cómo lo podemos interpretar como asíntotas? Es muy sencillo. Pues estas van a ser funciones y van a ser alturas, ¿no? Estas van a ser alturas. Y estos me van a marcar los comportamientos, como ya lo habíamos indicado en toda la sección pasada de funciones racionales, que si las quieren ir a checar, están ahí mismo en el canal, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos indeterminaciones a lo mejor aquí que las teníamos que interpretar, ¿sale? ¿Esto qué significa? El ritmo en la que crecen las funciones racionales. Cuando tienden a infinito o a menos infinito, o al revés, a infinito y a menos infinito, ¿verdad? Entonces,
¿Qué está pasando? Cuando calculo este límite, claramente estas funciones van a converger sus dos ramas, la que va hacia menos infinito, la que va hacia más infinito, va a converger en este caso, cuando los grados son iguales, al cociente del coeficiente principal, de los coeficientes principales, que aquí es 3 medios, ¿vale? Cuando el grado del numerador es menor que el denominador, pues esto va a ser 1 entre 10 a la algo, y eso va a converger a 0. Estas dos convergen mientras esta diverge. Esta no la puedo atrapar, no la puedo cachar. Estas dos sí. Eso es lo importante de estas definiciones. Los límites nos van a ayudar a averiguar comportamientos de la función, si las puedo atrapar en cierta zona o no las puedo atrapar, si se van a conservar en una zona o se van a escapar. Obviamente, pues el ingenio humano y el ingenio matemático pues es muy grande. ¿Por qué? Porque hasta ahorita hemos visto funciones que más o menos son monótonas. ¿Qué significa que sean monótonas? Que siguen ciertos comportamientos que pueden ser previsibles, ¿no? Si yo estoy subiendo una escalera para llegar de un piso a otro, pues lo lógico es que vaya subiendo los escalones, ¿no? No voy a ir bajando. Pero resulta que en matemáticas puede haber funciones que pueden ser definidas a trazos, que de repente estoy arriba y de repente de repente dejo caer el valor y entonces estoy en un lugar muy diferente, ¿vale? O que tengan saltos, entonces hay ya rupturas, que tengan asíntotas. Esas asíntotas ya las vimos, ¿no? Una asíntota vertical que a veces me corta una función. Ahorita no hemos visto asíntotas verticales que los dos sean, que tiendan a infinito, pero de todas maneras nunca se juntan, ¿vale? Pero lo vamos a ver más adelante. Los comportamientos de las funciones pueden ser previsibles o caprichosos. Por lo tanto, puede haber funciones que tiendan, por un lado, a menos infinito y otro a más infinito, o al revés, a menos infinito y otro a más infinito, o que las dos diverjan hacia menos infinito o las dos hacia más infinito, no lo sé, dependiendo del punto. Ya vimos funciones racionales en nuestro capítulo de funciones racionales, en donde veíamos comportamientos muy caprichosos, ¿no? De las funciones. El mundo de las funciones racionales es muy vasto y nos ofrece diferentes panoramas. Por eso es que es importante empezar a estudiar este concepto de límite para entender un poco más los comportamientos asintóticos de estas funciones. Y no nada más los asintóticos, también las discontinuidades, porque puede haber funciones que las puedo definir a pedazos. Hagan de cuenta que es un tipo Frankenstein, que le pongo un pedazo de x cuadrada, otro pedazo de x cúbica, un pedazo más de seno, otro pedazo más de tangente, un pedazo más de exponencial, y entonces empezamos a armar funciones tan diversas que nos pueden dar grandes sorpresas. Inclusive funciones racionales que se llevan a ciertos límites que podemos decir que tienen una forma bastante caprichosa y a veces se rompen de una forma muy abrupta, que ni siquiera a la vista podemos percibir ese tipo de anomalías. Pero con un poco de ingenio matemático, pues las analizamos. Entonces, es muy bonito esto porque estamos analizando comportamientos a infinito sin necesidad de tener que ir contando uno por uno hasta llegar a un número muy grande, ¿no? Ese es el poder de las matemáticas. Entonces, nada más para reafirmar lo que vimos en este video es los tres casos, dependiendo de las asíntotas horizontales, ¿no? Caso, grado de los
polinomios o de las funciones iguales. Entonces el límite es el cociente de los coeficientes principales. Si el grado del denominador es mayor que el del numerador, o lo que es lo mismo, el grado del numerador es menor que el denominador, este límite es 0. Y si el límite de la función cuyo grado en el numerador es mayor que el del denominador, entonces va a ser una sucesión divergente a infinito o a menos infinito, dependiendo del signo, ¿vale? Si aquí lo tenemos que checar. Si aquí pues hubiese puesto a menos infinito, este tendería a menos infinito, ¿vale? Entonces, por mi parte es todo. Espero que les sea de provecho este video y nos estamos viendo en los siguientes videos donde explicaremos más acerca de límites y otros tipos de funciones que van a ser las que se definen a secciones. Agradezco mucho su atención y nos estamos viendo. Hasta luego.